Hola queridos amigos, es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios en este día tan especial con todos ustedes. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Pentecostés significa 50, hacía referencia a 50 días después de la Pascua. Tenía que ver con la fiesta de las cosechas o con la semana de semanas, 7 semanas, desde la Pascua hasta esta festividad. Y mucha gente, judíos de otros lugares, de la diáspora, venían a Jerusalén con tal motivo. Ahora, este año sucedió algo muy especial, que da, si no inicio, desde luego es un punto muy importante en el comienzo de la historia de la Iglesia. Ya el Señor Jesús había soplado el Espíritu una vez resucitado sobre sus discípulos. Les dio una orden, y es que esperaran hasta que irrumpiese el Espíritu Santo. De hecho, la gran comisión en el libro de los Hechos de los Apóstoles se contiene en el capítulo 1, verso 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ahí donde estáis en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Una gran comisión universal y simultáneamente en cada lugar donde Dios nos permite estar y ser testigos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que llegase el viento recio, sino un ruido como de viento recio, que sorprendió a todos. ¿Dónde estaban ellos? Muy posiblemente en el aposento alto, pero también podría ser en alguna de las dependencias del templo, que diese cabida para unas 120 personas y que, mucha gente estuviera cerca, como vemos que así acontecía. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que moraba en aquel tiempo, pues en Jerusalén, mucha gente que venía de diversos lugares, de todas las partes del Imperio Romano prácticamente donde había judíos, que viajaban en determinadas fechas a Jerusalén, pero eran más propicias estas cuando el Mediterráneo pues estaba más calmado que por ejemplo en el tiempo de la Pascua, así que había allí gente de todos los lugares. Algunos de los historiadores de aquel periodo nos dicen que en Egipto, por ejemplo, concretamente la ciudad de Alejandría, vivían como 1 millón de judíos. El caso es que en una solemnidad como esta se juntaban de muchas partes. Y aconteció que cuando el Espíritu vino con ese viento recio y se asentó sobre todos ellos, sobre los 120 como lenguas de fuego, y empezaron a hablar en idiomas que la gente identificaba como los suyos propios, como aquellos lenguajes que aprendieron cuando eran niños. Se quedaron muy sorprendidos y entonces la multitud, al ver aquel alboroto, parece ser que no era una iglesia muy tranquilita y calladita, sino más bien habían recibido esa evidencia y esa presencia tan contundente del Espíritu Santo que no lo podían callar y ahora estaban hablando del Señor Jesús y todos le entendían. Se hicieron una pregunta: ¿qué quiere decir esto? En el verso 12. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Están borrachos, por así decir. ¿Por qué? Porque el aspecto de ellos, de alguna manera, les recordaba a una persona que no tiene control sobre sí misma, ¿verdad? Le controla, en este caso el alcohol. Estos apóstoles y discípulos en general, porque eran 120, ¿verdad? Estaban controlados por el Espíritu Santo, llamaron la atención. Algunos se burlaron y entonces Pedro toma la palabra. Se pone en pie y dice en voz alta:
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran como las 9 de la mañana, no era una hora propicia para que nadie hubiese bebido una gran cantidad de alcohol, no era esto lo que les pasaba, sino más bien, les dice, se está cumpliendo lo por profetizado, y que ellos sabían muy bien, por el profeta Joel, cuando decía: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba activo ya. Desde Génesis capítulo 1 ya se nos dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Y en diversas ocasiones y sobre personas muy concretas venía el Espíritu Santo para una tarea específica. Pero Joel había profetizado que llegaría el tiempo en que se derramaría sobre toda carne. Esto estaba ocurriendo en aquel día. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán con la voz de Dios, de parte de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. No van a vivir solo de recuerdo. ¿Te acuerdas cuándo? Sino que van a mirar hacia el frente, porque están llenos ahora del Espíritu de Dios. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo. Y sigue hablando hasta que dice finalmente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahora les dice: Jesús Nazareno, Jesús al que conocéis o del que habéis oído, pero muchos conocéis. ¿Por qué? Porque seguramente una buena parte de la multitud que ahora estaba escuchando había estado también, hacía 40 días, en aquella otra multitud que pedía: crucifícale, crucifícale, al propio Poncio Pilato, instigado por las autoridades religiosas, pero haciendo uso de su libre albedrío, por tanto eran responsables. Y Pedro, ese Pedro que unas semanas antes, de una forma timorata, había negado 3 veces a su maestro, aun después de haberle dicho: aunque todos te dejaran, yo voy contigo, aunque me costara la vida. Y el Señor Jesús le había advertido que iba a llegar el momento en que su propio miedo iba a hacer que le negase. Y ocurrió de esa manera. Una mujer le dijo: tú eres de ellos, tú hablar te delata. Se estaba calentando al lado del fuego cuando esta mujer dijo eso, y él negó. Y después otro hombre negó, y por tercera vez y con juramento negó que no conocía a este Jesús. Y el gallo cantó. Este Pedro, atemorizado, cobarde en ese sentido, porque se daba cuenta de lo que estaba en juego, a Jesús le había costado la vida. Ese Pedro ahora se levanta y frente a esa misma muchedumbre que gritó: crucifícale, crucifícale, y que muy bien podría gritar ahora: y a este Pedro crucificadle también, y a todos esos seguidores del Nazareno. Ese Pedro se levanta y profiere un discurso cristocéntrico. Este Jesús, acaba diciéndoles: a este Jesús sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje valiente, un mensaje que declaraba que ese Jesús era el ungido, el Mesías. Dios lo había hecho Señor, a ese crucificasteis vosotros. Y lo que aconteció fue que la convicción de pecado cayó sobre toda esa multitud. Y mira lo que hace un mensaje ungido por el Espíritu Santo. La primera pregunta era: ¿qué pasa aquí? ¿Están borrachos? La segunda pregunta que la muchedumbre se hace es: varones hermanos, entonces, si Él era el Cristo y el Mesías, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Escritura dice que en aquel día 3.000 personas abrieron su corazón a Cristo, lo recibieron como Señor, como Salvador, y fueron bautizados y se unieron a la iglesia. ¡Aleluya!
¿Qué había pasado? El Espíritu Santo había irrumpido y lo había hecho de esa manera poderosa, de tal forma que el libro de los Hechos a partir de ahí nos cuenta cómo el Espíritu de Dios marcó a la Iglesia y la hizo avanzar para cumplir la gran comisión que Jesús había dejado para sus discípulos y que ha dejado para nosotros, pues estamos en el tiempo de la gracia, en esos postreros tiempos. Todavía hay tiempo para predicar el Evangelio de Jesús, para declarar que Cristo es Señor y que es Rey, y para llamar al arrepentimiento a las personas que abran su corazón y que confíen no en sus obras, no en una religión, sino en aquel que cambia las vidas, aquel que con su sangre lavó nuestros pecados, a Jesucristo. Oh, poderoso Evangelio del Señor. No nos avergonzamos, es el poder de Dios, la dinamita de Dios para salvación. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, como anhelo que esté nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios, es grande a los ojos de Dios. Independientemente del número de miembros que tenga, independientemente de los recursos económicos, independientemente de todas estas cosas, si está llena del Espíritu, vive en el propósito de Dios y hay una serie de características que marcan a esa iglesia, igual que marcaron a la primera iglesia. Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, algunas de estas características. Una iglesia llena del Espíritu Santo y que es grande, entonces a los ojos de Dios, tiene gran poder, tiene gran poder. Fíjate en Hechos capítulo 4, verso 33 nos dice así: y con gran poder, mega dinamis. Mega significa gran. Si tienes un móvil o un ordenador de muchos megas, es que tiene mucha capacidad, mucho, ¿verdad? Y poder viene de la palabra griega dinamis, de donde viene dinamita. Y ya sabemos lo que hace la dinamita, ¿verdad? Pues con mega dinamis, con mucho poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia, otras dos palabras griegas, mega, mucha, charis, gracia, de donde viene gratis, ¿verdad? Con abundante, mucha gracia era sobre todos ellos. Ellos predicaban con gran poder sobre Cristo y su resurrección, y Dios les daba, les otorgaba mucha gracia, de tal forma que ellos oraban y los enfermos sanaban, ellos irrumpían en un terreno y el enemigo tenía que retroceder. No es lo que anhelamos para nuestros días, en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, en nuestro país, que muchas personas, esa ceguera espiritual que les tapa los ojos sea rota, se caiga y ellos vengan a abrir su corazón a Jesús y vivir una vida que merece realmente la pena ser vivida. Oh, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nuestros prejuicios, de nuestra comodidad, de nuestros supuestos, de nuestros argumentos, para decirle: Señor, yo me vacío de todo lo mío porque anhelo que seas tú, tu Espíritu, el que me llene y que pueda ser entonces canal de bendición para muchas personas. Otra, como digo, característica es esta: gran poder. Ellos tenían gran poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Testigo. ¿Testigo de quién? No de una iglesia, no de una filosofía, no de lo que piensa nuestra denominación, no. Testigos de una persona, Jesucristo, una persona que cambió mi vida, puede cambiar la vida de cualquiera. Cuando somos testigos no hace falta grandes teologías, no hace falta saber enciclopedias de conocimientos y de argumentos. Es acercarse en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu y contarle a esa persona que tal vez nos está escuchando y que está planteando un problema, una necesidad, una dolencia. Decirles: mira, entiendo algo de lo que sientes, a mí me pasó lo mismo, pero sabes una cosa, Jesús llegó a mi vida, Jesús cambió mi vida y aquello ya no es, y ahora camino en una vida nueva y tengo un destino eterno con Dios. ¿Sabes una cosa? Eso impacta, porque tienes autoridad cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nos llamó a ser testigos, no argumentadores.
El conocimiento está muy bien, es necesario, pero la llenura del Espíritu te va a dar la unción para que cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida y muchos corazones sean quebrantados y abiertos para que ese mismo Espíritu les hable a ellos también y traiga convicción de pecado. En cierta ocasión Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Después se fue y ahí vinieron los religiosos y le empezaron a preguntar, querían ponerle un aprieto teológico. Mira, el que te sanó, ¿es pecador o no es pecador? Él ya les había dicho, ya les había contado, pero realmente no querían hacerle caso. Solo querían litigar, solo querían el conflicto. Así que él les dijo, mira, yo no sé si es pecador o no es pecador. Una cosa sé, yo antes no veía y ahora veo. Una cosa sé, yo antes no tenía paz, ahora Cristo me ha dado paz. Yo antes no tenía propósito en la vida, ahora vivo una vida que sé hacia dónde se encamina, que tiene objetivos, que tiene metas. Yo antes utilizaba mis palabras solo para quejarme, ahora intento utilizarlas solo para repartir bendición. Cristo cambió mi vida. Necesitamos poder para ser testigos. Necesitamos poder también para enfrentar la persecución, porque muchas veces viene oposición. Fíjate, en el capítulo 2 recibieron el Espíritu, empezaron a predicar y un poco después ya ocurrió un milagro tremendo, y es que un cojo que se colocaba siempre a la puerta del templo recibió una sanidad increíble y cambió de profesión de cojo a bailarín, porque empezó a correr y a bailar y a decir, wow, el Señor ha hecho una cosa tremenda. Pero esto trajo un problema. Y el problema fue que rápidamente llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio. Allí mismo, Pedro, cuando estaba siendo acusado, lleno del Espíritu Santo, les dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se calló, predicó delante de ellos. Y aunque lo amenazaron, ¿verdad?, ellos sabían cómo enfrentar la oposición. Este mismo Pedro, que había estado sentado al lado del fuego cuando estaban juzgando y a punto de llevar a la cruz a Cristo, estaba al lado del fuego, después estuvo realmente dentro del fuego cuando negó a Cristo. Pero finalmente el fuego estuvo dentro de él cuando el Espíritu Santo lo llenó en Pentecostés, y ahora, no solo con la multitud, sino ahora cuando el propio concilio los llama y peligrosamente les está pidiendo testimonio y que renieguen de su fe, Pedro vuelve a hablar con este poder que Dios le había otorgado e enfrenta la oposición. Más adelante dice también en el 5:29 que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se iban a callar. Sabes, cuando venga la oposición, cuando vengan los problemas, la presencia del Espíritu en tu vida te va a dar la palabra, te va a dar el valor, te va a abrir la puerta, te va a dar el contacto, te va a abrir oportunidades. Necesitamos poder para ser testigos, para enfrentar la persecución, y necesitamos también poder para detener al enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo y su nombre es el diablo. Él quiere frenar lo que tú vas a poder hacer en el nombre del Señor Jesús. Él quiere frenar el impacto de la iglesia y juega con sus mentiras en nuestra mente. No vas a poder, no lo vas a lograr, no eres suficientemente bueno, el Señor no se agrada de ti, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, dice la Escritura que Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo hace el león? El león ruge para atemorizar y paralizar a la presa. Si tú eres de Cristo, si tú tienes al Señor en tu corazón, Él te va a guardar. Pero si el diablo pudiera inutilizarte, pararte, detenerte, muchas veces a través de mentiras colocadas en tu mente, por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, y eso viene con la palabra, ¿verdad? Pero si el diablo pudiera infiltrar sus mentiras en nuestra mente, nos va a paralizar. Ruge como un león. Pero el único león que nosotros reconocemos es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Y cuando uno toma la autoridad que Cristo le ha delegado, se cumple la Escritura: sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros.
Finalmente descubrimos que no había tal león, que lo que había era un ratón con un megáfono haciendo ruido. Leí una vez una anécdota de un grandullón que se jactaba de que podía pegarle a todos en el colegio. Y una vez un niño, mucho más pequeño que este, lo vio que este grandullón estaba escribiendo como una lista. Y le dijo el más pequeño: ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo a todos los que le puedo pegar una paliza. El pequeño saltó y le dijo: a ver, déjamela ver, y le arrebató de la mano y lo miró y dijo: ¿pero cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero tú no sabes que no puedes? ¿Cómo se te ha ocurrido poner mi nombre? Si tú conmigo no puedes, pero si tú no, pero sabes lo que acabas de hacer. El grandullón le cogió la lista y dijo: bueno, lo borro. ¿Sabes? Hay alguien que está haciendo una lista. Está haciendo una lista de a todos los que le puede pegar una paliza, a todas las iglesias a las que puede anular, a todos los creyentes a los que le puede meter miedo, a todas las familias a las que le puede robar sus hijos, a todos los que le puede traer infelicidad. Está haciendo una lista. Es hora de que nos paremos y tomemos autoridad, porque una iglesia llena del Espíritu tiene poder para frenar al enemigo y decirle: no, en mi caso no. A mi hijo no lo vas a robar, mi matrimonio no lo vas a destruir, mi iglesia no la vas a afectar, en mi trabajo no te vas a meter, porque yo ya estoy escrito en otra lista, se llama el libro de la vida. Así que ahora te reprendo en el nombre de Jesús, vete fuera de mi vida en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra dice que huirá. Tenemos poder, pero si no somos conscientes de ese poder que tenemos, entonces, ¿verdad?, aun teniéndolo, no lo vamos a saber usar. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que era una gran iglesia, le dice Pablo: sois santos, sois fieles y me alegro mucho, pero oro por algo. Oro para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Pablo veía que era una gran iglesia, pero que les faltaba algo. Les faltaba que el Señor descorriese un poquito las cortinas del cielo para que ellos pudieran ver, atisbar por la revelación del Espíritu algunas verdades importantes, decisivas, cruciales en el conocimiento de Dios. Oh, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener gran poder. Una segunda característica de una iglesia llena del Espíritu Santo es que hace grandes oraciones. Son personas como tú, ¿verdad? Como tú, como yo, que creemos que Dios no se asusta por el tamaño de nuestras oraciones. Más bien, Dios nunca se siente más honrado que cuando ve un hijo o una hija que se atreve a pedir de acuerdo a lo que Él ha declarado en su palabra, que le creemos a Dios. La iglesia primitiva iba de unción en unción, porque iba de oración en oración. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo y todos son llenos del Espíritu Santo, y Pedro sale y predica ese mensaje del que hemos hablado, un mensaje poderoso. Pero un poco más adelante empieza la persecución y la iglesia se vuelve a juntar para orar, y lo que le pide al Dios mismo es que: Señor, mira sus amenazas, lo que te pedimos es que concedas a tus siervos que hablemos con todo de nuevo la palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Hoy la presencia del poder de Dios tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Habían sido llenos en el aposento alto, pero ahora necesitaban ser llenos nuevamente, y volvieron a orar y no oraron: Señor, ahora que empieza la persecución, cúbrenos, líbranos, que no nos vean, que no nos alcancen. No, lo que estaban pidiendo es: Señor, en este momento más que nunca, que hablemos con poder tu palabra, y que la evidencia de eso sea que tú vengas confirmándola con señales, prodigios y maravillas. Gloria al Señor. ¿No deseas tú eso? ¿No quieres tú eso para tu vida, para tu iglesia? Para que nuestro país, con millones de personas que caminan hacia un destino eterno sin Dios y de eterno sufrimiento, cambien su destino, se abracen a la cruz y lleguen al cielo.
Hermanos, no predicamos para llenar nuestra iglesita, predicamos para llenar el cielo de almas, de personas por las que ya Jesucristo pagó el precio derramando su sangre. Necesitamos grandes oraciones. Yo trabajé 10 años como jefe de investigación y desarrollo en una multinacional de la alimentación. Y los dueños de esta empresa eran gente muy importante y muy rica, de las principales fortunas en aquel tiempo. Y yo aprendí con estos jefes una cosa: a la gente grande hay que pedirle en grande. Si yo iba con un proyectito que implicaba pocos recursos, poco de todo, ni me escuchaban. Pero cuando yo decía, esto va a costar tanto dinero, pero hay que hacerlo por esto, por lo otro, después seguramente regateaban, pero finalmente eso salía adelante. Aprendí que a la gente grande hay que pedirle en grande, no se asustan. Y el más grande de todos es papá. Tu Padre Dios es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Él no se asusta del tamaño de tu oración. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿La salvación de cuántos? ¿El cubrir qué extensión? ¿El misionar dónde? ¿El plantar nuevas iglesias, nuevas comunidades en qué lugares donde todavía no hay? Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque oramos en grande. Y es un distintivo de las personas y de las iglesias llenas del Espíritu Santo. Una tercera característica de una iglesia llena del Espíritu Santo es que tiene gran temor de Dios. Atención, tener temor de Dios no es tener miedo de Dios. El que tiene miedo de Dios generalmente es porque tiene que esconder algo de Dios, algún pecado, alguna cosa, y entonces él mismo se aleja en el vano intento de que el Señor no vea eso. Eso es tener miedo. Pero tener temor de Dios es reverencia, es aterrarnos solo con la idea de poder estar lejos de mi Dios. Es muy diferente. Y cuando hay temor de Dios, vivimos vidas santas. Hay un texto muy bonito y muy clarificador en Eclesiastés, capítulo 9 y verso 8, que dice de esta manera: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, no faltará el ungüento sobre tu cabeza. Mira el orden: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Esto habla de santidad en la vida. Ya hemos sido santificados por Cristo, su sangre, pero lo que quiere decir es que nos tomamos en serio el agradar al Señor. Si en todo tiempo son blancos tus vestidos, la promesa es: no faltará el ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento era el ungüento de la unción, era el aceite de la unción, que es un símbolo del Espíritu Santo. Lo que está diciendo ahí es que el mismo Espíritu que te va a dar el poder para hacer milagros, para orar por las personas y que se salven, para orar por un enfermo y que se sane, para orar por un matrimonio que se está resquebrajando y que Dios traiga reconciliación, el mismo poder que anhelamos para ser de impacto en nuestra sociedad, el mismo Espíritu que da eso, se llama santo, demanda santidad. Y el orden es esto: primero santidad, entonces evidencia del poder de Dios sobre tu vida. El pecado cortocircuita el poder de Dios en tu vida. Hay elementos que conducen muy bien la corriente eléctrica, como el oro, pero es muy caro, el cobre, ¿verdad? Todos los conductores son de cobre, generalmente metálicos, conduce bien la electricidad. Hay otros elementos, como el plástico, por ejemplo, que son aislantes, no conducen electricidad. El pecado no conduce la electricidad del poder de Dios a través de nosotros. Dios a través de ti quiere bendecir a muchos. Hemos sido bendecidos para bendecir. Pero si hubiera pecado en nuestra vida porque no haya temor reverente a Dios, entonces nuestra vida, sí, somos cristianos, pero no va a poder ver la evidencia del poder maravilloso de Dios. Uno de los salmos dice: los que se atreven a negociar en las aguas profundas, ellos verán el poder y los milagros del Señor. No el que chapotea en la orilla donde tú controlas la situación, sino los que se atreven a entrar
en las aguas profundas, que es un símbolo muchas veces en el Antiguo Testamento de la humanidad, las aguas profundas, la humanidad. Los que se atreven a entrar al trabajo, al tajo, no controlando ellos, porque en las profundidades del mar no controlas tú, no haces pie. Es el Espíritu el que nos controla, pero cuando estamos ahí que solo dependemos de Él, ahí vamos a ver esos milagros y esas maravillas, porque tenemos temor de Dios, que no es miedo, pero sí es caminar de la forma que a Él le agrada, porque Él está presente, porque el Espíritu de Dios me habita, porque soy templo del Espíritu Santo. Estoy finalizando, el tema daría para mucho, pero solo deciros que una iglesia llena del Espíritu Santo habla el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es el lenguaje de la bendición. No son personas que se están quejando todo el tiempo, que solo ven los problemas. La queja no resuelve los problemas, pero trae otro, merma. La queja nunca aumenta, nunca hace que progresemos o prosperemos, siempre merma, agota, achica. Porque además de que no cambia la circunstancia, la queja me vuelve un amargado. Y el amargado contamina a otros con su amargura. De forma que la persona amargada, al cabo de un tiempo no hay nadie que quiera estar con él o con ella, porque se amargan también. Nosotros podemos elegir hablar vida, dice la Escritura, o hablar muerte, que está en nuestra lengua el poder de dar vida o dar muerte. Por favor, demos vida con nuestras palabras. Y damos vida cuando hablamos la palabra de Dios, cuando decimos bien a la gente, cuando la bendecimos a la gente. El Señor Jesús tenía una gran multitud y tenían hambre. Había un problema. Y Él dijo, ¿qué es lo que tenemos? Le trajeron unos panes y unos peces. A todas luces insuficiente. ¿Se quejó el Señor? No, dice que lo tomó en sus manos, lo bendijo y ahora dio a repartir a miles de personas. Todos se saciaron y todavía sobró un montón de comida, porque la queja merma, pero la bendición multiplica. Así que hermana o hermano, llenos del Espíritu Santo, hablemos bendición, extendamos nuestras manos para orar por las personas, para bendecirlas, para ser parte de la solución a los problemas, para ser columnas en el santo templo de Dios. Otra característica de una iglesia llena del Espíritu es que tiene gran gozo, vive alegre, sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los cultos son una maravilla, nadie quiere que acaben, no se quieren ir, qué bueno, ¿verdad? Aún la palabra y la exhortación son recibidos con gracia porque es en un ambiente de gozo, y donde hay gozo hay un poderoso imán que atrae a la gente, porque allí hay verdaderos adoradores que conocen al Padre en espíritu y en verdad, que se llenan del gozo del Señor independientemente de las circunstancias, y eso siempre ha atraído a los demás. Así que nosotros queremos, a través de nuestro testimonio y de nuestra palabra, hacer que muchas personas abran su corazón al Señor y vivan vidas que merece la pena ser vividas. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, pedirle a ese Espíritu que venga y sature nuestras vidas, despojarnos voluntariamente de lo que sea estorbo, pedirle que Él venga y queme la escoria, mis prejuicios, mis comodidades, lo que creo que son mis derechos. No tengo derechos. Cristo pagó por todos ellos y los compró y lo hizo al precio de su sangre. Yo solo le pertenezco. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder vivir el gran poder de Dios, porque nada menos que esto es necesario para ser testigos poderosos, para confrontar la oposición y para vencer al enemigo. Además, llenos del Espíritu Santo, haremos grandes oraciones, oraciones que van a tocar el brazo que mueve el mundo, el brazo de Dios. Además de eso, llenos del Espíritu Santo, tendremos un temor reverente a Dios que va a hacer que nos aterre la idea de estar lejos de Dios. Queremos vivir vidas que le honren, vidas santas, para que el poder del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Vamos a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de la bendición, y vamos a vivir en el gozo del Señor. Nuestra morada eterna está con Él en el cielo, y mientras vivimos aquí, no queremos vivir vidas mediocres
que no asustan al diablo, no honran a Dios y no bendicen a nadie. Queremos vivir a nivel de lo sobrenatural, porque esto es lo que le pertenece a la hija y al Hijo de Dios, que están llenos del Espíritu Santo, que sienten pasión por este Cristo que les ha redimido y que se atreven a hacer algunas locuras, entre comillas, porque creen a Dios y creen en su palabra. Y nos atrevemos a vivir a la altura que marca la palabra de Dios. Que este Espíritu te sature, te llene, te usa, te unja, y que todo sea para la gloria de Dios. Que Él te bendiga.